El despertador de las 5 siempre sonaba ensordecedoramente. Frances Holcomb se acercó para apagarlo, con cuidado de no despertar a Harrison. Le gustaba dormir hasta las 7. Todavía en penumbra, salió a gatas de debajo del edredón, buscó a tientas las zapatillas y se dirigió al cuarto de baño. Después de lavarse con agua fría, Frances enjuagó el vaso del cepillo de dientes. Harrison odiaba las rayas en el cristal. En la cocina, encendió la cafetera y echó un vistazo al trozo de papel adherido magnéticamente a la nevera. «Cariño, me he quedado sin mi granola favorita y sin leche de almendras. No te olvides de comprar de camino a casa, y lleva tu chaqueta azul a la tintorería, tiene una mancha en la manga». «G». Frances suspiró y añadió cosas a su lista de tareas. En la nevera encontró aguacate, huevos y tostadas para desayunar. Harrison prefería una compleja combinación de granola, yogur griego y bayas frescas para desayunar, pero hoy tendría que conformarse con lo que tenía. A las 6:30 ya estaba vestida, peinándose el pelo castaño en un sencillo moño. Nada de pintalabios brillante ni accesorios llamativos. No era apropiado en los archivos, y Harrison pensaba que las mujeres con maquillaje brillante parecían vulgares. Dejó a su marido una nota recordándole que tenían una cita esta noche, cubrió su desayuno con un envoltorio de comida y salió tranquilamente de casa. La mañana de Norwalk la recibió con un fresco viento de abril. Caminó hasta los archivos de la ciudad, 20 minutos a paso tranquilo. A Frances le encantaban estos momentos de soledad, en los que podía pensar en cualquier cosa o no pensar en absoluto. El archivo municipal era un viejo edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, que databa de 1920. A las 7 ya estaba abriendo la pesada puerta de los archivos. Frances era la única persona que entraba tan temprano. Su jefe, el señor Foster, no aparecía hasta las 9, y la segunda archivera, Judith, solía llegar hacia las 10. Frances apreciaba estas horas matinales en las que podía trabajar en silencio. Encendió la luz, se quitó el abrigo y entró en la sala donde se guardaban los documentos. El olor a papel viejo, polvo y tiempo era casi una droga para ella. Sonrió mientras respiraba hondo. Solo aquí, entre las páginas amarillentas y los archivadores, se sentía realmente viva. Ayer había empezado a catalogar una caja de expedientes municipales de los años 1950. Muchos de ellos estaban deshilachados en los pliegues, algunos estaban dañados por el agua. Mientras nadie miraba, Frances sacó de su cajón un libro sobre restauración de papel que había encargado por Internet. En los últimos 2 años, había acumulado una pequeña biblioteca sobre el tema y practicaba en secreto con copias de documentos no deseados. A las 8:30 oyó abrirse la puerta principal. Había llegado el primer visitante, un profesor de historia de la universidad local que trabajaba en una monografía sobre el desarrollo industrial de Norwalk. Frances suspiró, guardó el libro y fue a recibirlo. La mañana transcurrió como de costumbre, ayudando a los visitantes, buscando los documentos adecuados, rellenando formularios de consulta. A la hora de comer, Frances solía retirarse a un pequeño parque cercano, pero hoy se quedó. Tenía que llamar a la tintorería y luego al servicio de catering para ultimar los detalles de la recepción de la noche. «Aquí Holcomb». La familiar voz de su marido sonó en el auricular. «Harrison, soy yo. ¿Te has acordado de que esta noche hay recepción? Hablé con el catering. Estarán aquí a las 5. Frances, estoy ocupado. Claro que me acuerdo de la recepción, la organicé yo mismo. Encárgate de que todo esté perfecto. Es la primera vez que Dean Richardson viene a nuestra casa. Por supuesto. Pasaré por la tintorería a recoger tu chaqueta después del trabajo. Y trae champán, de ese francés que me gusta. Además, asegúrate de que tengamos suficientes copas limpias. La última vez, algunas estaban manchadas. Vale, lo comprobaré. Tengo que irme. Tenemos visitas. Sí, vete.
Harrison ya estaba distraído, probablemente con alguien en su despacho. Frances colgó el teléfono y miró por la ventana. Tenía 38 años y seguía comportándose como la secretaria de su marido. 15 años de matrimonio y su función principal es mantener la casa en un orden inmaculado y organizar recepciones para los colegas de él. Antes las cosas eran distintas. Se conocieron en la biblioteca de la Universidad de Yale, donde Harrison escribía su tesis y Frances trabajaba como ayudante en la colección de rarezas. Ella le ayudó a encontrar documentos poco conocidos sobre su tema, y él quedó fascinado no solo por sus conocimientos, sino también por su pasión por la historia. Entonces la miraba con admiración, le pedía su opinión, escuchaba sus ideas, y luego vino el romance, la proposición de matrimonio en un restaurante italiano y la boda. Recordó su luna de miel en Francia. Habían visitado los castillos de Loira y Harrison, había hablado apasionadamente de estilos arquitectónicos y acontecimientos históricos. Acababan de ascenderle a profesor asociado del Norwalk College y estaba lleno de ambiciones. De vuelta al trabajo, Frances se sorprendió pensando que no recordaba la última vez que Harrison le había pedido su opinión sobre algo serio. Debió de ser antes de que le ascendieran a profesor, 5 años atrás. A las 5 cerró los archivos y se apresuró a ir a la tintorería. Luego al supermercado a por granola, leche de almendras y champán. Frances llegó a casa a las 6. Solo tenía 1 hora antes de que llegaran sus invitados. Harrison ya estaba en casa, probándose una chaqueta azul recién planchada frente al espejo del dormitorio. «Llegas tarde», comentó ajustándose la corbata. «El catering ya está aquí. Tenía que reunirme con ellos yo mismo». «Lo siento, había cola en la tintorería». Frances se puso rápidamente un vestido negro, lo suficientemente elegante para la recepción, pero no demasiado llamativo. «Espero que comprobara si había alguna mancha en la chaqueta. La última vez no me limpiaron bien los pantalones». «Sí, está bien». Apretó el collar de perlas que Harrison le había regalado por su 10º aniversario. Al verse reflejada en el espejo, notó que parecía cansada. Alrededor de los ojos le aparecieron arrugas que antes no tenía. «Olvidaste comprar flores para el salón», frunció el ceño Harrison, mirándola. «No pediste flores». «No debería pedir cosas tan obvias, Frances. El decano está acostumbrado a cierto nivel». Frances sintió que una irritación familiar se acumulaba en su interior, pero la reprimió. Hoy no era momento para discusiones. A las 7 empezaron a llegar los primeros invitados. Harrison estaba radiante cuando saludó a sus colegas en el salón de su espaciosa casa de estilo victoriano. Frances estaba a su lado, sonriendo y estrechando manos. Entre los invitados se encontraban la profesora Layton y su marido, varios profesores asociados y, por supuesto, el decano Richardson, un hombre alto de bigotes grises y mirada imponente. «Profesor Holcomb, su casa es sencillamente encantadora», pronunció la esposa del decano mientras recorría el salón con la mirada. «Gracias, señora Richardson. Es mérito de mi esposa». Harrison puso una mano sobre el hombro de Frances. «Ella ha creado un verdadero ambiente acogedor aquí». Frances sonrió, sintiendo la falsedad de sus palabras. Ella había hecho las últimas reformas bajo su estricta dirección, eligiendo exactamente los colores y estilos que él consideraba apropiados para la casa del estimado profesor. «Frances, querida, ¿nos traes champán?». No era una pregunta, sino una orden. La velada transcurrió según un guión familiar. Frances se aseguró de que las copas de los invitados estuvieran siempre llenas, las bandejas de entremeses nunca estuvieran vacías y la conversación nunca decayera. Sabía que tenía que ser la anfitriona perfecta, pero no demasiado llamativa. La atención debía centrarse en Harrison. Su marido hablaba de su nueva monografía, le dijo el profesor Layton cuando ambos se quedaron solos en la cocina. «Un trabajo impresionante». «Sí, ha trabajado mucho en ella.
respondió Frances, disponiendo los canapés en una bandeja de plata. ¿Y a qué se dedica usted, señora Holcomb? Trabajo en los archivos de la ciudad. Oh, qué interesante. ¿Y qué documentos guardan allí? Frances sintió un repentino entusiasmo. Empezó a hablar de los fondos del archivo, de los documentos raros que habían conseguido conservar, de su interés por la restauración. El profesor Layton la escuchó con verdadera atención. «Ahí estás». Harrison apareció en la puerta de la cocina. «Profesora Layton, el decano ha estado preguntando por usted. Frances, ¿por qué están los invitados sin postre?» Estaba a punto de servirlo. Cogió rápidamente una bandeja de pasteles. «Ha sido muy interesante hablar con su esposa», dijo el profesor Layton. «Sí, sí. Frances siempre habla apasionadamente de sus trabajos». Harrison sonrió con indulgencia. «Aunque estoy seguro de que le interesará mucho más oír hablar de las últimas investigaciones del decano». Frances sintió que se le sonrojaba la cara de humillación, pero guardó silencio. Vio que el profesor Layton le lanzaba una mirada comprensiva. La velada continuó. Frances se movía entre el salón y la cocina, llenando vasos, sirviendo entremeses, retirando los platos usados. Sus manos se movían automáticamente y sus pensamientos estaban muy lejos. Hacía mucho tiempo que no intentaba participar en las discusiones académicas de Harrison y sus invitados. En los primeros años de su matrimonio, había expresado ocasionalmente su opinión, pero Harrison siempre había encontrado la manera de dejar claro que sus comentarios eran inapropiados o no lo bastante profundos. A las 11 de la noche, los invitados empezaron a dispersarse. El decano Richardson estrechó la mano de Harrison, expresando su admiración por la velada. «Su esposa es una anfitriona maravillosa», comentó, señalando con la cabeza a Frances. «Lo intenta». Harrison le rodeó los hombros con el brazo, mostrando una perfecta imagen de unión familiar. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Harrison se hundió en su silla con alivio. «Parece que la velada ha sido un éxito», se aflojó la corbata. «El decano está impresionado». «Sí, parece que sí». Frances empezó a recoger las copas en la bandeja. «Déjalas, ya las guardarás mañana. Estoy cansada». Ella ignoró sus palabras y continuó limpiando. Harrison se encogió de hombros y se retiró a su dormitorio. Una hora más tarde, con la casa reluciente de limpieza de nuevo, Frances apagó las luces de todas partes y subió al dormitorio. Harrison ya dormía, roncando suavemente. Se desnudó en silencio. Se puso el camisón y se deslizó bajo las sábanas. En la oscuridad miró al techo, recordando al profesor Layton que la escuchaba hablar del archivo. Era agradable sentir que alguien se interesaba de verdad por lo que hacías. Mañana todo volvería a empezar. Despertador a las 5, hacer las maletas en silencio, trabajo de archivo, tareas domésticas. El ciclo interminable en el que había vivido los últimos 15 años. Frances se puso de lado y cerró los ojos. Me pregunto qué diría la Frances de 23 años si se viera a sí misma ahora. Aquella chica ambiciosa de ojos brillantes que soñaba con una carrera en una biblioteca o un archivo de prestigio. La que se había enamorado de un carismático estudiante de posgrado, considerándolo su compañero intelectual. Harrison se revolvió mientras dormía y le tocó el hombro con la mano. Frances se apartó con cautela. Últimamente evitaba cada vez más su contacto. El sueño no llegaba. Sabía que solo le quedaban 4 horas antes de que volviera a sonar el despertador. 4 horas para descansar antes de un nuevo día que sería una réplica exacta del de hoy. Y de ayer. Y el día anterior a ese. En algún lugar del fondo de mi mente se agitó un sentimiento olvidado hacía tiempo. Insatisfacción. No solo cansancio o irritación, sino una insatisfacción real y profunda con su vida. Alejó el pensamiento. No era el momento de dudar. Pero el pensamiento no desaparecía, ardiendo como brasas bajo las cenizas.
Frances había adquirido su primer libro sobre restauración por casualidad. En el sótano de los archivos, mientras rebuscaba entre cajas de literatura desechada, había dado con un destartalado volumen titulado Fundamentos de la conservación de documentos de papel. La cubierta estaba descolorida y el lomo roto, pero el contenido era inesperadamente fascinante. El señor Foster le permitió llevárselo a casa, ya que, de todos modos, iba a ser desechado. Hace 3 años, Frances solo quería aprender más sobre los documentos con los que trabajaba a diario, pero con cada página que leía, su interés crecía. Pronto encargó más libros por Internet, pagando con su tarjeta personal para que Harrison no notara el gasto. En los archivos había un pequeño despacho al que rara vez se echaba un vistazo. Frances la había convertido poco a poco en un taller improvisado. Copias de documentos innecesarios destinados a la destrucción se convirtieron en sus primeros sujetos de prueba. Un microscopio comprado en rebajas, un juego de reactivos químicos, cepillos especiales y pinzas. Su colección de herramientas fue creciendo. ¿Otra vez con los papeles? Judith, la segunda archivera, se asomó por la puerta de la trastienda. Foster te está buscando. Han llegado las nuevas cajas del ayuntamiento. Frances se apresuró a cubrir con un paño el documento en el que estaba trabajando. Era un antiguo plano del Parque Municipal de 1930. El papel estaba amarillento y se adelgazaba en los pliegues, pero después de unos días de trabajo tenía mucho mejor aspecto. Ya voy. Se quitó los guantes de algodón y salió de la trastienda, cerrando la puerta con cuidado. Las nuevas cajas requerían toda su atención. Había que clasificar y catalogar docenas de documentos, pero Frances seguía pensando en el plan del parque. Por la tarde, cuando Judith y el señor Foster ya se habían marchado, volvió a su proyecto. Tras quedarse despierta hasta las 7, Frances se dio cuenta de que llegaba tarde a casa. Harrison odiaba que la cena no estuviera lista cuando él llegaba. Recogió rápidamente sus herramientas, las guardó en el cajón del escritorio y se apresuró hacia la parada del autobús. En casa, Harrison estaba sentado en el salón con su portátil, aparentemente de mal humor. ¿Dónde te habías metido? Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Me he retrasado en el trabajo. Frances colgó el abrigo y se dirigió a la cocina. Tendré la cena lista en media hora. Ya he encargado el reparto. Sonó molesto. La próxima vez, avísame si vas a llegar tarde. Lo siento, abrió la nevera para coger agua. ¿Cómo te ha ido el día? Asqueroso. Mi ayudante metió la pata en la presentación. El decano no está contento con el proceso de monografía y la máquina de café del departamento se estropeó, así que tuve que beber porquerías instantáneas todo el día. Frances escuchó sus quejas en silencio, asintiendo en los lugares adecuados. Quería hablar de los progresos de la restauración del plan del parque, pero sabía que Harrison solo la despreciaría. Tu papeleo, la llamó a su ocupación. Sonó el timbre. Reparto de pizza. ¿Y te has cortado el pelo? Preguntó de repente Harrison mientras se sentaban a cenar. Frances lo miró sorprendida. Hacía 2 años que no se cambiaba el peinado. No, el mismo de siempre. Oh, supongo que soy yo. Se encogió de hombros y volvió a su pizza. Era típico de Harrison ignorarla y luego sorprenderse de repente de que algo hubiera cambiado, aunque no hubiera cambiado nada. Al principio de su matrimonio, su despiste le había parecido simpático. Ahora lo veía como una prueba más de su indiferencia. Después de cenar, él volvió al trabajo y Frances hizo la colada. Al doblar sus camisas, encontró un largo pelo rubio que claramente no era suyo. Ella no dijo nada, tal vez de un nuevo asistente de laboratorio o estudiante. Harrison se quejaba a menudo de las estudiantes molestas que buscaban su atención. A la mañana siguiente se despertó a las 5 como de costumbre. Harrison dormía, ocupando casi toda la cama. Frances salió con cuidado de debajo de las sábanas y comenzó su ritual matutino. En los archivos, lo primero que hizo fue comprobar el plano del parque.
El pegamento se había secado durante la noche y la parte recortada estaba casi como nueva. Frances sonrió ante su pequeño triunfo. Ahora tenía que ocuparse de la otra esquina, donde el papel había adelgazado especialmente. A las 9 en punto, el archivo abrió sus puertas al público. El primero en llegar fue un joven, un estudiante por su aspecto, con una bandolera hecha jirones. «Hola», se acercó inseguro al mostrador. «Me llamo Ashton Pryor. Soy estudiante de historia en la Universidad de Norwalk. Me aconsejaron que me pusiera en contacto con usted». Frances sonrió. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Tengo una vieja carta de mi bisabuelo». Sacó un sobre en una carpeta protectora de plástico. «Es del año 1943. Estoy intentando reconstruir la historia familiar, pero la carta está en mal estado. Muchas palabras son ilegibles. Me han dicho que aquí pueden ayudarme». Frances cogió la carpeta y sacó con cuidado el sobre. Efectivamente, el papel estaba en mal estado. Tinta descolorida, arrugas, manchas. Pero era una carta auténtica del frente, con un sello de censor militar y la letra desigual de un hombre que escribía sobre el terreno. «Ha venido al lugar adecuado», dijo mirando el documento, «pero me temo que oficialmente nuestro archivo no restaura documentos personales». La decepción en el rostro del joven era tan evidente que Frances fue incapaz de terminar la típica frase de negativa. «Sin embargo», añadió en voz más baja, «podría intentar ayudarle extraoficialmente. Tengo experiencia en restauración». Los ojos de Ashton se iluminaron. «¿De verdad? Eso sería increíble. Estaría dispuesto a pagar». «No, no hay que pagar». Frances negó con la cabeza. «Solo déjame trabajar en este documento. Deja tu número de teléfono y me pondré en contacto contigo cuando tenga los resultados». Ashton anotó su número y la miró esperanzado. «No tienes ni idea de lo importante que es esto para mí. Mi bisabuelo no volvió de la guerra y esta carta es lo último que tenemos de él». Frances asintió, dándose cuenta de la importancia del documento. No era solo papel viejo, era un trozo de historia familiar, un vínculo entre generaciones. Después de que Ashton se marchara, llevó la carta a su taller improvisado y la examinó cuidadosamente bajo el microscopio. El daño era grave, pero no irreparable. Necesitaría tiempo y todas sus habilidades para recuperar el texto. Cuando Frances regresó a casa aquella noche, encontró a Harrison de un humor inusualmente complaciente. «Tengo buenas noticias», anunció mientras ella calentaba la cena. «El decano ha aprobado mi solicitud de beca. Este verano iré a una conferencia en París». «Enhorabuena». Frances estaba realmente contenta. «Es estupendo». Harrison estaba claramente satisfecho consigo mismo. «Por fin, una oportunidad de mostrar mi trabajo a nivel internacional. Es un paso importante para mi carrera». «¿Cuánto durará la conferencia?», preguntó Frances con cautela. «Una semana, y luego pienso pasar un par de días más reuniéndome con colegas de la Sorbona». Frances removió la salsa, dudando en preguntar directamente. «París. No hemos estado allí desde nuestra luna de miel». «Sí», asintió Harrison distraídamente. «Bueno, quizá vayamos juntos algún día, pero esta vez voy a trabajar, así que te aburrirás». Frances sintió una punzada en su interior. Por supuesto que no iba a llevarla. ¿Cómo podía siquiera pensar eso? «Tienes razón». Se apartó de la cocina. «Alguien tiene que vigilar la casa». Harrison no notó la amargura en su voz. Se sentó a la mesa, siguió hablando de la conferencia, de la gente que conocería, de la importancia de este viaje para su carrera. Frances puso mecánicamente la comida en su plato, asintiendo en los lugares adecuados. «Por cierto, necesito que me ayudes con la presentación», dijo despreocupadamente. «Se te da bien esto del ordenador, ¿verdad?» «Claro», le puso el plato delante. «¿Para cuándo lo necesitas?» «Te enviaré el material la semana que viene». Harrison ya estaba absorto en su cena. La conversación había terminado para él.
Frances se sentó enfrente, mirando su plato. Una vez había soñado con viajar juntos, con explorar el mundo juntos. Harrison le había prometido enseñarle Roma, Atenas, Estambul, todos los lugares históricos de los que habían hablado durante horas al principio de su relación. Pero con el paso de los años, los viajes se hicieron cada vez menos frecuentes y luego cesaron por completo. Harrison se marchaba solo y ella se quedaba vigilando la casa. Por la noche, tumbada junto a su marido, pensaba en la carta de Ashton, en el hombre que la había escrito en las trincheras, tal vez días u horas antes de su muerte. Probablemente no sabía que sus palabras serían su último vínculo con su familia, que su bisnieto atesoraría ese trozo de papel, intentando saber más de un hombre al que nunca conoció. La restauración de la carta duró 15 días. Frances trabajó en ella cada momento libre, utilizando todas las técnicas que había aprendido. Bajo la suciedad y la tinta descolorida se escondía el conmovedor relato del soldado sobre su vida en el frente, sus camaradas, su esperanza de volver a casa. Cuando la carta estuvo lista, llamó a Ashton. «Estoy deseando ver el resultado», sonaba impaciente. «¿Puedo ir mañana?» «Por supuesto», sonrió Frances al auricular. «Te espero en los archivos». Al día siguiente, Ashton llegó nada más abrir. Frances lo llevó a su taller y le mostró el resultado de su trabajo. La carta, colocada ahora entre 2 hojas de plástico especial para conservación, parecía casi como nueva. La tinta era clara, las manchas habían desaparecido, el papel se había fortalecido. Es increíble». Ashton miró el documento con asombro. Ni siquiera me había dado cuenta de que era posible conseguir un resultado así. Empezó a leer en voz alta. «Querida Eleanor, hoy ha sido un raro día tranquilo. Estamos en las afueras de un pequeño pueblo cuyo nombre los censores no nos permiten mencionar. Pero puedo decirte que es un lugar precioso, con campos y bosques a lo lejos. Si no fuera por las circunstancias, este lugar podría ser perfecto para ese picnic con el que has estado soñando». A Ashton le temblaba la voz. Miró a Frances con los ojos húmedos. «Gracias. Esto no tiene precio para mí ni para mi familia». Frances sintió calor en su interior. Su trabajo era importante. Había ayudado a conservar un trozo de historia, un vínculo entre generaciones. «Me alegro de haber podido ayudar», respondió con sencillez. «Tal vez», Ashton vaciló, «tengo algunos documentos más del archivo familiar, fotografías antiguas, el certificado de nacimiento de mi bisabuelo. Tampoco están en las mejores condiciones. Te agradecería mucho que les echaras un vistazo». Frances aceptó sin vacilar. «Tráigalas. Veré lo que puedo hacer». Así comenzó su colaboración habitual. Ashton traía documentos y Frances reconstruía poco a poco su historia familiar. Cada documento que guardaba, cada detalle de una fotografía antigua que salía a la luz, le producía una profunda satisfacción. Ashton demostró ser un alumno atento. Se interesaba de verdad por el proceso de restauración, hacía preguntas y a veces incluso ayudaba en operaciones sencillas. Por primera vez en mucho tiempo, Frances sintió que sus conocimientos y habilidades eran valorados. Un día, mientras trabajaba en una fotografía especialmente difícil, le habló de su afición. «Empecé con un viejo libro que encontré en el sótano. Luego pedí literatura especial, vi vídeos instructivos. Nunca pensé que llegaría a ser tan importante para mí». «Tienes un verdadero talento», le dijo Ashton con sinceridad. «¿Has pensado alguna vez en dedicarte a esto profesionalmente?» Frances negó con la cabeza. «Es solo un hobby. Además, el trabajo profesional requiere una formación especial, certificados». «Pero los resultados hablan por sí solos». Ashton señaló los documentos recuperados. «Seguro que mucha gente estaría encantada de utilizar tus servicios». La idea nunca se le había pasado seriamente por la cabeza. ¿Una restauración profesional?
parecía algo inalcanzable, sobre todo a su edad con su vida actual. En casa, Frances no dijo nada de su afición ni de Ashton. Harrison estaba completamente absorto en los preparativos de la conferencia de París. Llegaba tarde del trabajo, se pasaba horas sentado en su despacho, irritado por las cosas más insignificantes. Frances, como de costumbre, se ocupaba de cocinar, lavar la ropa, limpiar y realizar las tareas domésticas. Una noche, mientras ella planchaba sus camisas, Harrison entró en la habitación con una expresión extraña en el rostro. «Llegas tarde esta noche», comentó Frances, sin apartar los ojos de la plancha. «Sí, he estado ocupado», hizo una pausa. «Mira, estaba pensando, quizá podrías venir a París conmigo después de todo». Frances levantó la vista, sorprendida. «¿En serio? ¿Y la casa?» «Se las arreglará sin nosotros durante una semana», se encogió de hombros. «Además, he pensado que te vendría bien marcharte. Has estado un poco distante». Frances dejó la plancha. «¿Distante?» «Sí, siempre en mis propios pensamientos». Harrison frunció el ceño. «A veces te hablo y es como si no pudieras oírme». «Lo siento, mucho trabajo en los archivos». Se dio la vuelta para ocultar una repentina sonrisa. Sí que pensaba mucho en sus proyectos de restauración. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Me acompañas?» Frances se lo pensó un momento. Una semana en París, lejos de la rutina, la oportunidad de ver museos, bibliotecas, lugares históricos. «Me encantaría», sonrió a su marido. «Gracias por invitarme». Harrison asintió como si fuera algo natural. Se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Será casi como una luna de miel, solo que esta vez estaré ocupado con la conferencia durante el día, pero las noches serán todas tuyas». Frances se tapó los ojos. Como una luna de miel, ella sola en una ciudad extranjera mientras él estaba ocupado con el trabajo. Nada había cambiado, pero aún así, París. A la mañana siguiente, se dirigió a los archivos con renovado entusiasmo. Ashton debía traer los últimos documentos de su colección familiar, el antiguo certificado de matrimonio de su bisabuela y su bisabuelo. El joven apareció a eso de las 10, pero parecía inusualmente excitado. «Tengo una sorpresa para usted, señora Holcomb». Sacó una tableta de su bolso y le mostró una página de Internet. «He puesto un post sobre cómo restauraste la carta de mi bisabuelo. He añadido fotos del antes y el después. La gente se está volviendo loca. Ya hay más de 1000 reposts». Frances miró sorprendida la pantalla. Efectivamente, había un post con fotos del antes y el después de la restauración de la carta, con un relato detallado del proceso y críticas muy favorables. «Ashton, ¿por qué has hecho eso?» No sabía si alegrarse o preocuparse. «Quería que la gente conociera tu talento». Estaba claramente satisfecho consigo mismo. «Mira todos los comentarios. Mucha gente pregunta si se te puede pedir que hagas algo así». Frances se quedó mirando la pantalla confuso. Por un lado, el reconocimiento de su trabajo era agradable, pero por otro, no estaba preparada para la publicidad. «No te preocupes, no he incluido tu nombre completo ni tus contactos», le aseguró Ashton. «Solo escribí que lo había hecho una archivera con talento de Norwalk». Frances respiró aliviada. «De acuerdo, pero la próxima vez, por favor, avísame de esas cosas». Durante todo el día pensó en el post de Ashton, en las palabras de reconocimiento, en la gente que había quedado impresionada por su trabajo. Era un sentimiento extraño, casi olvidado, el orgullo por sus logros. Aquella noche, mientras preparaba la cena, casi se atrevió a hablarle a Harrison de su pasión, de la restauración, del puesto de Ashton. Pero cuando su marido llegó a casa de mal humor, tiró el maletín en el sofá y preguntó primero si la cena estaba lista, cambió de opinión. Él seguiría sin entenderlo, sin apreciarlo. Más bien descartaría su brío como algo insignificante.
Frances puso la mesa en silencio. Harrison se quejó de sus colegas, de los alumnos, de la administración. Ella escuchaba sin entusiasmo, asintiendo en los lugares adecuados. Sus pensamientos estaban lejos, en las páginas amarillentas y la tinta descolorida, en las historias que había ayudado a conservar. Esa noche soñó con París, pero no el París que ella y Harrison habían visitado en su luna de miel. En su sueño estaba sola, libre, con una cámara y un cuaderno, explorando las viejas bibliotecas y archivos de la ciudad. Y, de algún modo, en el sueño esa soledad no parecía triste, sino llena de posibilidades. Por la mañana, al despertarse habitualmente a las 5, se sorprendió a sí misma pensando que estaba deseando que empezara la jornada laboral, no porque quisiera salir de casa cuanto antes, sino porque le encantaba lo que hacía en los archivos. Por fin tiene algo en su vida que solo le pertenece a ella, algo en lo que es realmente buena. Cuando llegó al archivo, el señor Foster la esperaba en la entrada con una expresión inusualmente seria. «Frances, me han llamado de los archivos nacionales. Preguntan por ti». El señor Foster parecía preocupado. Se movía nerviosamente la corbata mientras permanecía de pie en el umbral de la puerta. «¿Por mí?» Frances se quedó paralizada con la llave en la cerradura. «¿Por qué?» «Esperaba que usted pudiera explicármelo». El director dio un paso atrás, dejándola entrar. Eleanor Prentice, conservadora adjunta del Departamento de Restauración. Dijo que había visto el trabajo que habías hecho. Me sorprendió mucho porque, que yo sepa, no nos dedicamos a la restauración. Frances sintió que el color le inundaba la cara. Así que el mensaje de Ashton había llegado a los profesionales. Se quitó el abrigo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Señor Foster, debería explicarle...» «Sí, creo que debería hacerlo», asintió hacia su despacho. Se sentaron frente a frente. Frances agarraba su bolso con las manos, haciendo acopio de ingenio. «Llevo 3 años estudiando por mi cuenta la restauración del papel», empezó. «Primero por curiosidad, luego en serio. En mi tiempo libre, he practicado con copias desechadas de documentos destinados a la destrucción». Foster enarcó las cejas, sorprendido. «¿Y todo esto aquí, en los archivos?» «En la trastienda», admitió Frances. «Venía por la mañana temprano o me quedaba después del trabajo. Nunca interfería con mis tareas principales». «¿Cómo llegó su trabajo a Internet?», suspiró Frances. «Hace poco, un estudiante, Ashton Pryor, trajo del frente una vieja carta de su bisabuelo. Me pidió que le ayudara a restaurarla y yo acepté. Estaba tan contento con el resultado que publicó un post en las redes sociales. No sabía que lo haría, y desde luego no esperaba que el post se viera en los archivos nacionales». Foster se reclinó en su silla y miró a Frances con renovado interés. «¿Qué dijo el tal Prentice?» «No lo sé». Frances hizo un gesto con las manos. «¿No se lo has dicho? Quiere hablar contigo personalmente». Foster sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Me ha dicho que te llame hoy». Frances cogió la tarjeta con dedos temblorosos. «Eleanor Prentice, conservadora adjunta, División de Restauración, Archivos Nacionales de Estados Unidos». «No voy a reprenderte, Frances», dijo Foster en un tono inesperadamente suave. «Pero en el futuro, por favor, coordina estos proyectos conmigo». «Por supuesto», asintió ella, aún sin creerse lo que estaba ocurriendo. «Gracias por comprenderlo. Ahora vaya a llamar a esa señora. Y si los archivos nacionales quieren robarme a mi mejor empleado, al menos que lo hagan abiertamente». Frances sonrió. La severidad externa del señor Foster siempre escondía una amabilidad inesperada. Se retiró al despacho de atrás y se quedó mirando la tarjeta de visita durante unos minutos. Archivos Nacionales de Estados Unidos, una institución que albergaba los documentos históricos más importantes del país, desde la Declaración de Independencia hasta archivos secretos del gobierno, y alguien de allí estaba interesado en su trabajo. Armada de valor, marcó el número.
Eleanor Prentice al habla. La voz del receptor sonaba segura y profesional. Hola, soy Francis Holcomb, de los archivos de la ciudad de Norwalk. Me han dicho que quería hablar conmigo. Señora Holcomb, me alegro mucho de que haya llamado. Su voz se calentó de inmediato. He visto las fotografías del documento que restauró para el joven. Un trabajo impresionante, sobre todo porque tengo entendido que no tiene formación académica en este campo. Sí, soy autodidacta, admitió Frances. Tanto más sorprendente. Dígame, ¿ha pensado alguna vez en dedicarse profesionalmente a la restauración? Frances se quedó muda por un momento. Yo siempre me pareció inalcanzable. No tengo estudios especiales ni certificados. La educación es importante, pero el talento y la experiencia a veces significan más, dijo Eleanor con una sonrisa. Tenemos una vacante de especialista junior en nuestro departamento. Normalmente exigimos una licenciatura en conservación, pero en su caso estoy dispuesta a hacer una excepción si supera una prueba práctica. ¿Una prueba? Sí, le enviaremos un documento de muestra con daños típicos. Si los resultados son satisfactorios, nos gustaría invitarle a Washington a una entrevista. ¿Le interesa? Frances agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sí, mucho. Estupendo. Entonces le enviaré los detalles por correo electrónico. ¿Cuál es su dirección? Frances dictó su correo electrónico, todavía incrédula. Espere un correo electrónico en el día, dijo Eleanor. Y S.R.A. Holcomb, estoy realmente impresionada con su trabajo. Es raro encontrar pepitas de oro en nuestra zona. Después de la llamada, Frances permaneció sentada unos minutos, intentando comprender lo que había sucedido. Un trabajo en los archivos nacionales. Una oportunidad de hacer lo que le gusta a nivel profesional. Era como un sueño. La interrumpió un golpe en la puerta. Judith entró. Hola, tenemos visita. Ese estudiante que no deja de venir a verte. Ashton esperaba en el mostrador golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Señora Holcomb, corrió hacia ella en cuanto la vio. ¿Has visto los comentarios? Mi post ha reventado Internet. Más de 5,000 reposts y casi 20,000 likes. Sí. Frances no sabía si darle las gracias o regañarle. Me acaban de llamar de los archivos nacionales. Los ojos de Ashton se abrieron de par en par. ¿En serio? Vaya, ¿qué han dicho? Me han ofrecido hacerme una prueba para trabajar de restauradora. Aún no podía creerse lo que estaba diciendo. Es increíble. Ashton le agarró las manos. Sabía que tu talento sería apreciado. Frances le soltó las manos con suavidad. Ashton, la próxima vez, por favor, avísame antes de hacer un post así. Lo siento. Bajó los ojos con culpabilidad. Solo quería que la gente conociera tu trabajo. Por cierto, he traído el último documento, el certificado de matrimonio de mi bisabuela. Frances cogió el sobre, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Una vacante en los archivos nacionales, en Washington. ¿Qué diría Harrison? Durante todo el día trabajó automáticamente, repasando en su cabeza diferentes escenarios para una conversación con su marido. A las 5 en punto, llegó a su bandeja de entrada una carta de Eleanor Prentice, con los detalles de la prueba e información sobre el puesto. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba ahora. También había seguro médico, plan de jubilación y vacaciones pagadas. Harrison aún no había llegado. Frances había preparado la cena, su risotto de setas favorito, y había abierto una botella de buen vino tinto. Si iba a tener una conversación difícil, más le valía hacerlo en el ambiente adecuado. Mi marido volvió sobre las 7, muy animado. Hoy se ha imprimido la última edición de mi artículo para la Historical Gazette. Y huele de maravilla. ¿Has hecho risotto? Sí, pensé en hacer algo especial. Frances estaba poniendo la mesa. ¿Cómo te ha ido el día? Durante la cena Harrison habló del artículo, de las reacciones de sus colegas, de sus planes para la conferencia. Frances escuchó,
asintiendo, haciendo preguntas, pero preparándose interiormente para su anuncio. «Hoy pareces distraído», comentó Harrison cuando pasaron al postre. «Tengo muchas cosas en la cabeza». Frances respiró hondo. «Harrison, hoy me han llamado de los Archivos Nacionales». Alzó las cejas, sorprendido. «¿Los Archivos Nacionales? ¿Por qué?» «Han visto mi trabajo restaurando documentos antiguos», intentó hablar con calma. «Y me han sugerido que haga una prueba para un puesto de especialista junior en el departamento de restauración». Harrison bajó el tenedor. «¿Qué restauración? ¿De qué está hablando?» Frances le habló de Ashton, de la carta del frente, de su antigua afición, del puesto en Internet. Harrison escuchó con creciente perplejidad. «¿Y me lo ocultaste?» Había una acusación en su voz. «¿Todos estos años haciendo papeleo en la trastienda?» «No te lo oculté, simplemente no te lo dije». Frances sintió que la irritación crecía en su interior. «Nunca te interesó mi trabajo». «Porque no es más que un trabajo». Harrison alzó la voz. «Ordenas documentos antiguos en un archivo polvoriento. ¿Quién iba a pensar que merecía la pena hablar de ello?» Frances respiró hondo, intentando mantener la calma. «Como puede ver, no solo clasifico documentos, y los archivos nacionales creen que merece la pena hablar de mi trabajo. ¿Y ahora qué?» Harrison cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Vas a ir a Washington?» «Si apruebo el examen, sí, para una entrevista». Lo miró fijamente a los ojos. «Y si me hacen una oferta, me gustaría considerarlo». «¿Considerarla?» Harrison dejó escapar una breve carcajada. «¿Lo dices en serio? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Mi carrera? ¿Estás sugiriendo que lo deje todo y me mude a Washington por un capricho repentino?» «No es un capricho», dijo Frances en voz baja. «Es lo que quiero hacer, algo en lo que soy realmente buena». «¿Y desde cuándo tus deseos son más importantes que mi carrera?» Harrison se levantó de la mesa. «Soy una profesora de renombre mundial, autora de monografías, miembro respetado de la comunidad académica. ¿Y quieres que renuncie a todo eso por tu afición? No te pido que renuncies a tu carrera. ¿Entonces qué? Vivir en dos casas». Agitó la mano con irritación. «¿Has pensado en mí? ¿En nuestros planes? ¿En la casa que hay que mantener?» Frances sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Has pensado en mí alguna vez en los últimos 10 años? ¿En mis deseos? ¿En mis planes? ¿De qué estás hablando?» Harrison parecía realmente sorprendido. «Lo tienes todo. Una casa preciosa, un trabajo estable, un marido respetable». «No, Harrison», se levantó también Frances. «No tengo lo más importante, la oportunidad de realizarme, de ser no solo tu esposa, sino una persona con ambiciones y talentos propios». «Eso es», Harrison entornó los ojos. «Estás celosa de mi éxito. Todo este tiempo has estado secretamente celosa y buscando una forma de demostrar que tú también vales algo». Frances negó con la cabeza. «No estoy celosa, Harrison. Solo quiero que mis logros también signifiquen algo. Quiero que estés tan orgulloso de mí como yo siempre lo he estado de ti. ¿Y para ello tienes que arruinarnos la vida?» Cruzó los brazos sobre el pecho. «¡Qué egoísta!» «¿Egoísta?» Frances no daba crédito a lo que oía. «Durante 15 años apoyé tu carrera. Organicé recepciones, me mudé cuando te ofrecieron nuevos puestos, hice que tu entorno de trabajo fuera cómodo, y la única vez que encontré algo propio, ¿a eso llamas egoísmo?» Harrison la miró con fría furia. «Sabías dónde te metías cuando te casaste con un académico. Mi carrera siempre ha sido una prioridad, y tú lo sabías». «Pensé que me casaba con un compañero», dijo Frances con amargura. «Un hombre que me apoyaría tanto como yo a él». «Yo te apoyé a ti», exclamó Harrison. «Yo te mantuve, te di estabilidad». «Me diste un papel», interrumpió Frances. «El papel de la esposa del profesor, un ama de llaves útil siempre a mano». Harrison exhaló con fuerza. «¿Es así como ves nuestro matrimonio?»
¿Soy una tirana y una explotadora para ti? No, Frances negó con la cabeza. Pero hace tiempo que dejaste de verme como una igual. Para ti soy un apéndice de tu vida, no una persona por derecho propio. No es justo. Harrison apretó los puños. Lo distorsionas todo para justificar tu egoísmo. Frances respiró hondo. ¿Sabes qué? No voy a discutir. Haré esta prueba y si me invitan a una entrevista, iré. Y después, ya veremos. De acuerdo. Harrison cogió su chaqueta. Haz lo que quieras, pero no esperes que me alegre de la destrucción de nuestra familia. Se marchó dando un sonoro portazo. Frances se quedó sola en el comedor, entre la cena sin comer y palabras sin pronunciar. Al día siguiente Harrison se mostró frío y taciturno. Se fue temprano, sin desayunar, y dijo que volvería tarde. Frances no se molestó en pedirle detalles. Tenía que concentrarse en el examen. En los archivos la esperaba una sorpresa. Un mensajero de los archivos nacionales ya había entregado un paquete con el documento para la prueba. El señor Foster se lo entregó personalmente, con una sonrisa misteriosa. Parece que están muy interesados en ti, Frances. Ella abrió el paquete en su despacho. Dentro había un viejo documento, un recorte de periódico de los años 30, gravemente dañado por el agua y el moho. Incluía instrucciones detalladas y criterios de evaluación del rendimiento. Frances estudió el documento con atención. El trabajo era difícil, pero factible. Elaboró un plan de acción y comenzó el primer paso, la limpieza. Durante 3 días trabajó en el documento, llegando al archivo al amanecer y marchándose al anochecer. Harrison casi nunca volvía a casa y, cuando lo hacía, se encerraba en su despacho. Apenas hablaban, salvo las frases necesarias sobre asuntos domésticos. Al 4.º día, cuando el trabajo estaba casi terminado, Ashton entró de nuevo en los archivos. «Señora Holcomb, ¿cómo va su examen?». Se asomó con curiosidad a la trastienda. «Casi terminado». Frances señaló el recorte de periódico recuperado. «Solo falta arreglar el resultado». «Tiene una pinta increíble», dijo Ashton con sinceridad. «Estarían locos si no te tuvieran». Frances sonrió. «Gracias por tu apoyo, Ashton, y por darme esta oportunidad gracias a tu puesto». «Me alegro de haberlo hecho», dijo en voz baja. «¿Qué piensa tu marido? ¿Está orgulloso de ti?». Frances se dio la vuelta fingiendo comprobar sus herramientas. Él todavía se está haciendo a la idea. «Lo entiendo», asintió Ashton. «Los cambios siempre asustan, pero estoy seguro de que te apoyará cuando se dé cuenta de la gran oportunidad que esto supone. Ojalá fuera tan sencillo», pensó Frances, pero dijo en voz alta. «Eso espero». Por la noche terminó el trabajo. El resultado superó sus expectativas. El recorte de periódico estaba totalmente restaurado, el texto se podía leer sin dificultad e incluso aparecían las fotografías antiguas. Empaquetó cuidadosamente el documento en un sobre especial de conservación y adjuntó un informe detallado del trabajo realizado. Al día siguiente, un mensajero recogió el paquete. Ahora solo quedaba esperar el veredicto. 3 días después, justo cuando Frances empezaba a ponerse nerviosa, sonó el teléfono. «Señora Holcomb, Eleanor Prentice, Archivos Nacionales». «Sí, hola». Frances agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Tengo buenas noticias». La voz de Eleanor sonaba con sincera admiración. «Tu trabajo es excelente. Ha superado todas nuestras expectativas». Frances recuperó el aliento. «¿En serio?». «Desde luego. Nos gustaría invitarte a una entrevista. ¿Puede volar a Washington dentro de una semana?». «Sí, por supuesto». Frances no daba crédito a lo que oía. «Estupendo. Cubriremos todos los gastos, vuelos, hotel, comidas. Nuestro asistente se pondrá en contacto con usted para discutir los detalles». Después de la llamada, Frances se quedó sentada unos minutos, intentando comprender lo que estaba pasando. La habían invitado a una entrevista en los Archivos Nacionales. Su trabajo ha sido evaluado por expertos.
Tiene talento para lo que hace. Por primera vez en años, se sintió realmente orgullosa de sí misma. Por la noche, Frances decidió volver a hablar con Harrison. Durante la cena, que comieron en un tenso silencio, ella finalmente dijo: «Me han invitado a una entrevista, dentro de una semana, en Washington». Harrison apartó lentamente el tenedor. «¿Y has decidido ir?» «Sí», le miró. «Es importante para mí, Harrison. ¿Y para mí? ¿Nuestro matrimonio no es importante?» «Claro que es importante», suspiró Frances. «Pero no debería ser una elección entre la realización y el matrimonio. En una relación sana, la pareja apoya el crecimiento del otro». «Muy inteligente», comentó Harrison con sarcasmo. «Cuando nos casamos, no esperaba que de repente decidieras dejarlo todo y mudarte a otra ciudad». «No decidí dejarlo todo», dijo Frances, intentando mantener la calma. «Decidí probar algo nuevo, algo que me aportara alegría y plenitud». «¿Y yo qué? ¿No te traigo alegría?». Había resentimiento en su voz. «Es diferente, Harrison», dijo Frances suavemente. «Eres mi marido y te quiero, pero necesito algo más que ser tu esposa. Necesito ser yo misma, desarrollar mi talento. ¿Y no puedes hacerlo aquí? ¿No hay sitio en Norwalk para tu restauración?» «No a nivel profesional», Frances negó con la cabeza. «Los archivos nacionales son las grandes ligas. Es una oportunidad única en la vida». Harrison hizo una pausa, haciendo girar su copa de vino entre las manos. «¿Sabes qué es lo más frustrante? Ni siquiera me consultaste. Simplemente te enfrentaste al hecho». Frances enarcó las cejas, sorprendida. «¿Me consultaste cuando decidiste ir a la conferencia de París? ¿O cuando aceptaste la oferta de trabajo en Norwalk? ¿O cuando planeabas tu carrera?» Harrison frunció el ceño. «Eso es diferente. Mi carrera siempre ha sido una prioridad, ya lo sabías. ¿Quizá ha llegado el momento de que mi carrera también sea una prioridad?», preguntó Frances en voz baja. «Al menos por un tiempo». «Egoísta», Harrison negó con la cabeza. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Qué he hecho yo por ti, Harrison?». Frances lo miró directamente a los ojos. 15 años apoyándote, cuidándote, organizando tu vida. ¿Eso no significa nada?». Él apartó la mirada. «Claro que sí, pero es natural. Así funcionan las familias». «No», dijo Frances con firmeza. «Las familias se construyen sobre el apoyo mutuo. Ambos se ayudan mutuamente a crecer». Harrison se levantó bruscamente de la mesa. «Ya has tomado una decisión. Vete a Washington, si es tan importante para ti». Salió de la habitación, dejando sola a Frances. Washington recibió a Frances con llovizna y viento fresco. Se bajó del taxi frente a la fachada del hotel pagado por los archivos nacionales. A pesar del tiempo, estaba llena de inquietud. Mañana era la entrevista que podía cambiar toda su vida. La habitación era pequeña pero acogedora. Frances colocó sus cosas, colgó el traje para alisar las arrugas de la maleta. Luego sacó su carpeta y revisó su portafolio una vez más. Puede que no tuviera experiencia en comparación con los demás candidatos, pero no cabía duda de la sinceridad de su pasión por la restauración. Por la noche telefoneó a Harrison, como había prometido antes de marcharse. Contestó al quinto timbrazo, con voz distante. «¿Qué tal el vuelo?». «Bien, gracias. El hotel es muy bonito». Frances trató de mantener una voz informal. «¿Y usted?». «Estoy bien», hizo una pausa. «¿Estás preparada para mañana?». «Un poco nerviosa, pero sí». «Bien», pausa de nuevo. «Pues, buena suerte». La conversación fue rebuscada e incómoda. Frances colgó el teléfono con el corazón encogido. Le habría gustado compartir con él sus impresiones sobre la ciudad, contarle su entusiasmo por la entrevista, oír palabras de ánimo. En lugar de eso, fue un frío intercambio formal de frases, como entre desconocidos. Por la mañana se levantó antes de que sonara el despertador. Se peinó cuidadosamente.
Se puso un estricto traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión y se maquilló ligeramente. El espejo reflejaba a una mujer profesional segura de sí misma, el tipo de persona que siempre había querido ser, el tipo de persona que veía en sus sueños. El edificio de los Archivos Nacionales era impresionante por su escala y grandeza. Frances subió los anchos escalones con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Eleanor Prentice, una elegante mujer de unos 50 años con el pelo corto y una mirada penetrante, la esperaba en el mostrador de recepción. «Señora Holcomb, es un placer conocerla por fin en persona», le estrechó la mano a Frances con firmeza. «Es un edificio impresionante, ¿verdad?» «Increíble», respondió Frances con sinceridad. «Venga, le enseñaré nuestro departamento de restauración y luego pasaremos a la entrevista formal». Las 2 horas siguientes pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Frances vio los talleres más modernos, conoció al personal y se enteró de los proyectos en los que trabajaban. Le impresionó especialmente una historia sobre la restauración de documentos clasificados de la Guerra Fría, recientemente desclasificados. Además de Eleanor, estuvieron presentes en la entrevista el jefe del departamento, Dr. Richard Mulligan, y el responsable de recursos humanos. Le hicieron preguntas sobre su experiencia, las técnicas que había aprendido y le pidieron que comentara varios casos de deterioro de documentos. «Dígame, señora Holcomb, ¿por qué eligió la restauración?», le preguntó el doctor Mulligan, hojeando su carpeta. «Creo que me eligió a mí», respondió Frances con sinceridad. «La primera vez que conseguí restaurar un documento dañado, la sensación fue mágica, mágica. Era como si hubiera devuelto la vida a un trozo de historia, como si hubiera salvado del olvido algo de valor incalculable». Eleanor y el doctor Mulligan se miraron con aprobación. El resto de la entrevista transcurrió en una conversación informal. Frances sintió que había causado una buena impresión. «Nos pondremos en contacto en una semana», dijo Eleanor al despedirse. «Pero te diré en confianza que estoy muy impresionada con tu trabajo y tu entusiasmo». De vuelta al hotel, Frances sintió una mezcla de alivio y emoción. Parecía que la entrevista había ido bien. Le enseñaron su posible oficina, le hablaron de los proyectos en los que tendría que trabajar si la aceptaban. Todo parecía una oferta elaborada, no una entrevista formal con uno de tantos candidatos. Llamó a Harrison para contarle sus impresiones, pero no contestó. Le envió un mensaje de texto, pero tampoco respondió. Frances sintió una punzada de decepción, pero no se sorprendió. El comportamiento de Harrison en los últimos días había mostrado su desacuerdo con su elección. Pasó el día siguiente explorando Washington. Paseó por el National Mall, visitó el Museo Smithsonian y varias librerías. Por la noche recibió una llamada sorpresa de Eleanor. «Frances, sé que te prometí una respuesta en una semana, pero el doctor Mulligan y yo ya hemos tomado una decisión. Nos gustaría ofrecerte el puesto de asociada de restauración. Si aceptas, estamos dispuestos a discutir los detalles del contrato mañana». Frances respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sí, estoy muy interesada». «Excelente». Eleanor parecía realmente satisfecha. «Una cosa más. Somos conscientes de que trasladarse a otra ciudad no es una decisión fácil. El archivo está dispuesto a ayudar con el alojamiento. Tenemos un apartamento para el personal y usted podría quedarse allí temporalmente hasta que encuentre algo permanente». «Es una oferta muy generosa», se emocionó Frances. «Valoramos el talento y queremos que te sientas cómoda desde el primer día. ¿Le vendría bien mañana a las 10 de la mañana?» Por supuesto. Tras la llamada, Frances permaneció largo rato junto a la ventana de la habitación del hotel, contemplando las luces de la ciudad nocturna. Esto está ocurriendo de verdad. Le habían ofrecido un trabajo con el que solo podía soñar. Un trabajo donde se apreciaría su talento, donde podría crecer profesionalmente. Marcó el número de Harrison.
Esta vez él contestó casi de inmediato. «Hola», la voz de Frances temblaba de emoción. «Me han ofrecido un puesto». Silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro. «Enhorabuena. ¿Cuándo tienes que dar una respuesta?» «Mañana me reúno con ellos para discutir los detalles del contrato. Y aceptarás la oferta». No era una pregunta, era una afirmación. «Harrison, quiero hacer esto. Es una oportunidad increíble para mí». «¿Y yo qué?», le tembló la voz de repente. «¿Qué va a hacer de mí? ¿A nosotros?» Frances cerró los ojos. Esperaba que pudiéramos hablar de esto como adultos, encontrar un compromiso. ¿Qué clase de compromiso? Tú estás en Washington, yo en Norwalk. No es matrimonio, es... ni siquiera sé cómo llamarlo. Muchas parejas viven a larga distancia durante un tiempo, dijo Frances en voz baja. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu marido una vez al mes, los fines de semana? No, claro que no, pero quizá podrías... Se detuvo, dudando en decirlo en voz alta. ¿Podría qué? ¿Dejar tu departamento? ¿El trabajo que has pasado años construyendo? ¿Por su repentina fascinación por los papeles viejos? Frances sintió que la irritación familiar se acumulaba en su interior. No digas eso. No es un hobby, es mi profesión. Algo en lo que soy realmente buena. Lo siento. No había remordimiento genuino en su voz. Pero debes darte cuenta de que estás pidiendo lo imposible. No te estoy pidiendo que dejes tu trabajo. Frances trató de hablar con calma. Pero tal vez haya opciones. ¿Un año sabático? ¿Un traslado a una universidad de Washington? ¿De verdad crees que voy a quitarme 15 años de carrera?, preguntó Harrison con frialdad. Mis contactos, mi reputación, todo se ha forjado aquí, en Norwalk. Lo comprendo. Frances sintió que su esperanza se desvanecía. Pero tampoco puedo renunciar a esta oportunidad. No puedo volver a una vida en la que solo soy tu sombra. ¿Es así como ves nuestra vida? La voz de Harrison se endureció. ¿15 años de matrimonio son solo una sombra para ti? No, Harrison, no lo es. Me encantaba nuestro matrimonio, nuestra vida, pero ya no puedo pretender que ser solo tu esposa sea suficiente. Necesito algo propio. Y por ese algo estás dispuesto a destruir tu familia. No estoy destruyendo una familia. Frances alzó la voz. Intento crear algo mejor para los dos, una relación en la que ambos podamos realizarnos. Suena bonito, pero no son más que palabras, se rió Harrison con amargura. En realidad, elegiste tu carrera antes que a tu marido. Y tú estás eligiendo tu conveniencia por encima de mi felicidad, dijo Frances en voz baja. Los dos tomamos decisiones, Harrison. Hubo una larga pausa. Luego Harrison suspiró. No quiero continuar esta conversación por teléfono. Lo discutiremos todo cuando llegues a casa. De acuerdo, aceptó Frances, aunque le pareció inútil. Sus posturas estaban demasiado alejadas. A la mañana siguiente se reunió con Eleanor y el representante de recursos humanos. El contrato era más que generoso. Salario decente, seguro médico, vacaciones pagadas, oportunidades de desarrollo profesional. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar?, preguntó Eleanor, cuando todos los detalles estuvieron ultimados. Tengo que resolver unos asuntos personales, respondió Frances. Dentro de 15 días, creo. Me parece bien, lo tendremos todo listo para cuando llegues. Mientras tanto, le entregó las llaves. Esto es el piso. Si quieres, puedes echarle un vistazo hoy mismo. El piso era pequeño, pero luminoso y acogedor, con vistas al parque. Estaba en un barrio tranquilo, a 15 minutos a pie del archivo. Frances recorrió las habitaciones, imaginando cómo las amueblaría, dónde colocaría las estanterías, dónde su escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar, con una vida en la que se apreciara su talento, con un trabajo que no solo le diera dinero, sino también satisfacción, de poder hacer cada día lo que le gusta. De vuelta al hotel, empezó a hacer las maletas.
Mañana por la mañana tenía un vuelo de regreso a Norwalk, de vuelta a Harrison y a la conversación que inevitablemente tendría lugar. Frances no se hacía ilusiones. Conocía a Harrison desde hacía 15 años. Conocía su terquedad, su incapacidad para ceder cuando se trataba de su comodidad. Él no iría a Washington con ella. No dejaría su púlpito, su estatus, su mundo familiar, y ella no podía culparle por ello. Siempre había sido así, ambicioso, motivado, centrado en su carrera, pero ella ya no podía ser la antigua Frances, callada, complaciente, que anteponía sus necesidades a las suyas. Esa Frances era cosa del pasado. La nueva Frances quería más de la vida, y estaba dispuesta a luchar por ello. En Norwalk la esperaba una casa vacía. Harrison había dejado una nota diciendo que se había ido a trabajar y que volvería para cenar. Era extraño. Normalmente tenía conferencias a esa hora. Al parecer, había dejado la noche libre para su conversación. Frances deshizo la maleta y subió al desván. Buscaba un álbum con las fotos de su boda. Quería volver a ver sus caras de felicidad, recordar cómo habían sido al principio. Rebuscando entre las cajas, se topó con una vieja caja. Dentro había cartas de ella a Harrison de los primeros años de su relación, cuando vivían temporalmente en ciudades diferentes. Frances se sentó directamente en el suelo polvoriento y empezó a leer. Querido Harrison, hoy he recibido tu postal de París. ¿Cómo envidio tu viaje? Prométeme que algún día veremos juntos todos esos lugares sobre los que escribes. Me hace tanta ilusión explorar el mundo contigo, descubrir nuevos horizontes, aprender y crecer juntos. Ayer fui a la conferencia del profesor Downs sobre manuscritos medievales. Debería haber visto las asombrosas técnicas que se utilizaban entonces para conservar los documentos. Se me ocurrió la idea de investigar más sobre el tema. Tal vez incluso hacer un curso especial. ¿Crees que es demasiado ambicioso para una simple bibliotecaria? Me alegro mucho de que hayas conseguido el puesto. Mereces que se te reconozca. Tu trabajo es realmente excepcional. Y gracias por tus palabras de ánimo con respecto a mis planes. Contigo siento que puedo lograr todo lo que sueño. A Frances se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquella chica de las cartas, tan ambiciosa, llena de planes y esperanzas, ¿dónde se había metido? ¿Cuándo se había convertido Frances en la sombra de su marido, en su ama de llaves y organizadora? Repasando las cartas, de repente se dio cuenta de que ya no tenía sus sueños juntos. Todas sus conversaciones de los últimos años habían girado en torno a asuntos domésticos, el trabajo de Harrison, el mantenimiento de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de libros, de ideas, de planes de futuro? ¿Cuándo le había preguntado Harrison por sus pensamientos, sus deseos? Frances volvió a guardar las cartas en la caja. Bajó al dormitorio y se sentó en la cama, sintiendo una repentina claridad de pensamiento. No tiene que esperar a esta noche y a la conversación con Harrison. Ya sabe lo que va a decir. Sabe que no cambiará, que no irá con ella, que no apoyará su elección. Y sabe que no puede rechazar esta oportunidad de recuperar a esa Frances de las cartas, decidida, ambiciosa, esperanzada. La decisión llega de repente, pero con tanta claridad como si siempre la hubiera sabido. Frances sacó una maleta grande del armario y empezó a hacer las maletas. Solo lo esencial: ropa, libros, documentos personales, objetos que realmente le pertenecían, que formaban parte de ella, no de su vida en común. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Harrison no tardaría en volver, pero para entonces ella ya no estaría aquí. Frances se sentó a la mesa y escribió una breve nota. Harrison, he aceptado la oferta de los archivos nacionales y me marcho hoy. Creo que los dos nos hemos dado cuenta de que un futuro juntos ya no es posible. Tú no dejarás tu trabajo y yo no dejaré el mío. La vida nos ha llevado en direcciones diferentes. Estoy agradecido por 15 años juntos, pero ahora tenemos que tomar caminos distintos.
Me pondré en contacto contigo más tarde para discutir las formalidades del divorcio. Frances dejó la nota sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de su casa. Luego llamó a un taxi y sacó la maleta al porche. Al mirar la casa por última vez, Frances no sintió arrepentimiento ni tristeza, solo alivio y una extraña sensación de libertad. Era como si se hubiera desprendido de una pesada carga que había llevado durante años sin darse cuenta de su peso. El taxi se detuvo a las 6 en punto. Frances se sentó en el asiento trasero con la maleta en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Al aeropuerto, por favor, respondió Frances, mirando hacia adelante, no hacia atrás. Cuando el coche arrancó, no se volvió para mirar la casa. En su lugar, pensó en el luminoso piso de Washington, en el nuevo trabajo, en los documentos de valor incalculable que esperarían sus cuidadosas manos, en la nueva vida que empezaba ahora. En el aeropuerto, Frances compró un billete para el siguiente vuelo a Washington. Tuvo suerte. Solo quedaban unos pocos asientos. Mientras esperaba para embarcar, su teléfono vibró varias veces en su bolso. Harrison. Seguro que ya se había ido a casa y había encontrado su nota. Frances no se molestó en contestar. Ya había escrito todo lo que tenía que decir. El resto podía esperar. Ahora necesitaba concentrarse en su futuro, no en su pasado. Cuando se anunció el aterrizaje, se levantó y se dirigió a la salida del aeródromo. A cada paso, sentía crecer en su interior un nuevo sentimiento, la confianza en lo acertado de su elección. Por fin iba por su propio camino, sin seguir a nadie. En el avión, con el cinturón abrochado, Frances cerró los ojos. El vuelo duró poco más de 1 hora. Solo 1 hora la separaba de su nueva vida, de convertirse en la Frances que siempre había querido ser, fuerte, independiente, desarrollando todo su potencial. El motor del avión zumbaba, tomando impulso. Frances inhaló profundamente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. El avión despegó, alejándola del pasado y acercándola al futuro que había elegido para sí misma. Mirando por la ventanilla las lejanas luces de Norwalk, Frances sintió verdadera felicidad por primera vez en mucho tiempo. Las mañanas en Washington empezaban de otra manera. El despertador sonaba a las 6:30 en lugar de a las 5. Frances se despertó en su luminoso piso, donde no tenía que complacer a nadie más que a sí misma. Podía tomarse el café sin preocuparse por las manchas en el vaso del cepillo de dientes. Podía dejar un libro abierto en el sofá y nadie la regañaría por el desorden. Aquella primera mañana llevaba un vestido gris con una rebeca azul, modesta pero de buen gusto. Se había recogido el pelo en un moño, dejando que algunos mechones le enmarcaran la cara. Por primera vez en años se pintó los labios, un pequeño acto de liberación que le pareció significativo. El trayecto hasta los archivos nacionales duraba exactamente 14 minutos a pie. A Frances le encantaba aquel paseo, entre los cerezos en flor, a través de la pequeña plaza donde los lugareños paseaban a sus perros. La primavera de Washington era increíblemente hermosa, llena de frescura y de la promesa de nuevos comienzos. Eleanor se reunió con ella a la entrada de los archivos. «Buenos días, Frances. ¿Lista para tu primer día?» «Más que preparada», le devolvió la sonrisa, sintiendo una agradable excitación. Pasaron por el sistema de entrada. Frances recibió su tarjeta identificativa y un pase electrónico. Luego subieron a la tercera planta, al departamento de restauración. «Tu puesto de trabajo», señaló Eleanor, un despacho pequeño pero bien equipado. «Aquí tienes todo lo que necesitas para empezar, pero si necesitas algo más, solo tienes que decirlo». Frances recorrió la habitación con admiración. Un gran escritorio regulable en altura, una potente lámpara con lupa, un microscopio último modelo, estanterías con instrumentos y materiales. Todo había sido pensado hasta el último detalle. «Es increíble»,
No pudo contener su emoción. Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, dijo Eleanor con orgullo. Ahora permítanme presentarles a mis colegas y hablarles del primer proyecto. El equipo de restauradores, 4 hombres y 3 mujeres de distintas edades, se reunió en la gran sala de conferencias. Todos saludaron cordialmente a Frances. Y ahora, la historia principal. Eleanor encendió el proyector. El archivo ha recibido recientemente una colección única de documentos de la Guerra Fría. El material estaba clasificado hasta hace poco. Estaban en condiciones de almacenamiento inadecuadas y requieren una restauración urgente. En la pantalla aparecieron fotos de páginas amarillentas con tinta descolorida, mapas destartalados, fotos dañadas. Son los archivos de la Operación Amanecer, continuó Eleanor. Uno de los poco conocidos proyectos de la CIA para recabar información sobre las instalaciones nucleares soviéticas en 1960. A Frances se le puso la carne de gallina. Verdaderos documentos clasificados de la Guerra Fría. Era increíble. Frances, dado tu talento para trabajar con papel, especialmente con tinta descolorida, nos gustaría confiarte una parte de esta colección. Eleanor se volvió hacia ella. Son las notas de campo de un agente llamado Enclave Janus. Están escritas con una tinta especial que se ha vuelto casi invisible con el paso del tiempo. Haré lo que pueda, respondió Frances con seriedad. Después de la reunión, Eleanor la acompañó a una cámara acorazada especial donde se guardaban los documentos de la Operación Amanecer en condiciones controladas. Frances recibió guantes especiales, una máscara y una bata. Este es el diario de campo del agente Janus, señaló Eleanor un discreto cuaderno con la cubierta de cuero desgastada. Según nuestros archivos, el agente estaba infiltrado en una ciudad científica soviética. Sus notas pueden contener información histórica importante sobre el alcance del programa nuclear soviético. Frances cogió el cuaderno con cuidado. El cuero de la cubierta estaba agrietado. Las páginas amarilleaban y muchas de las anotaciones apenas eran visibles. Empezaré analizando el papel y la tinta, dijo. Luego elaboraré un plan de restauración. Excelente, asintió Eleanor. Y otra cosa, Francis. Estos documentos aún están etiquetados como para uso oficial. No debes comentar su contenido fuera del archivo. Por supuesto, asintió Frances con gravedad. De vuelta en su despacho con el precioso cuaderno, sintió una verdadera emoción. No era solo trabajo, era un toque de historia, de los acontecimientos que habían dado forma al mundo. Colocó cuidadosamente el cuaderno bajo el microscopio y comenzó su estudio. Los primeros días en su nuevo trabajo pasaron volando. Frances se sumergió por completo en el proyecto. Determinó la composición del papel y la tinta, desarrolló una técnica especial para mostrar el texto borroso y realizó pruebas con materiales similares. Todas las noches volvía a casa cansada pero feliz. Poco a poco, su piso se fue haciendo más acogedor. Compró algunas plantas, colgó cuadros de bibliotecas antiguas, ordenó libros, sobre todo de restauración e historia. A veces, por las tardes, daba paseos por el barrio para conocer la nueva zona o asistía a pequeñas exposiciones y conferencias. 15 días después de mudarse, recibió una llamada de Judith, de los archivos de Norwalk. «Frances, ¿qué tal estás? Todos te echamos de menos». «Todo va de maravilla, Judith», respondió Frances con sinceridad. «El trabajo es increíblemente interesante y los compañeros son estupendos». «Me alegro por ti», dijo con una sonrisa en la voz. «Escucha, tu marido ha venido a vernos. Preguntó por ti». Frances se tensó. «¿Qué le dijiste?» «Que no sabía cómo contactar contigo. Eso es verdad. No dejaste un nuevo número. Parecía disgustada. Dijo que te habías marchado de repente, dejando solo una nota». «Lo hice», contestó Frances en voz baja. «Sabía que si empezábamos a hablar, me manipularía, me presionaría, me haría sentir culpable». «No te estoy juzgando», dijo Judith en voz baja.
Solo pensé que debías saberlo. También mencionó que había telefoneado a los archivos nacionales, pero se negaron a darle tus datos de contacto. Frances se sintió aliviada. Deliberadamente no le había dejado a Harrison un nuevo número de teléfono, aunque sabía que tarde o temprano tendrían que hablar, al menos sobre las formalidades del divorcio. Gracias por el aviso, Judith. De nada. Oh, y, estoy orgullosa de ti, Francis. Hace falta valor para cambiar las cosas. Después de esta conversación, Frances permaneció inmóvil durante un rato, mirando por la ventana. Extrañamente, pensar en Harrison le causaba más fatiga que dolor. Era como si se tratara de un capítulo cerrado que no quería volver a visitar. Al día siguiente, se puso a trabajar en el diario del agente Janus con renovado vigor. Gracias a una técnica especial que había desarrollado, el texto descolorido empezó a revelarse, línea a línea, la extraordinaria historia de un hombre con una doble vida en el epicentro de la Guerra Fría se desplegaba ante ella. El agente Janus, revelaban las notas, era un científico estadounidense infiltrado en la ciudad cerrada soviética de Arzamas 16 bajo el nombre de Ivan Dementiev. Su trabajo consistía en reunir información sobre el programa nuclear soviético, pero además de notas de espionaje, el diario contenía observaciones personales, reflexiones, dudas. Día 13. Conocí a K, un destacado físico teórico, un hombre increíble, un verdadero genio. Si no fuera por las circunstancias, podríamos habernos hecho amigos. Extraño pensamiento para un espía, ¿no? Pero la ciencia no tiene límites, y los descubrimientos de K podrían haber beneficiado a toda la humanidad en lugar de servir como arma en esta loca carrera. Frances estaba hipnotizada. No se trataba solo de árida información de inteligencia, sino de un documento profundamente humano que mostraba la complejidad de la época a través de la lente de la experiencia personal. Al final de la tercera semana había recuperado un tercio del diario. El doctor Mulligan había venido personalmente a ver los resultados. Impresionante, señora Holcomb, examinó las páginas restauradas. Su método conserva todos los matices del texto. Podríamos publicarlo en una revista profesional. Gracias, doctor Mulligan. Frances sintió una oleada de orgullo. Pero aún quedan algunas partes difíciles, sobre todo donde el agente utilizó lápiz en lugar de tinta. Estoy segura de que lo harás bien, sonrió. Sabes, cuando Eleanor me enseñó por primera vez fotos de tu trabajo, me mostré escéptica. Una artista autodidacta sin educación formal, pero ahora veo que tenía razón sobre ti. Tienes mucho talento. Esas palabras significaron más para Frances que cualquier elogio formal. Su trabajo, sus habilidades, eran reconocidas al más alto nivel profesional. Esa tarde recibió un correo electrónico de Ashton Pryor. Querida S.R.A. Holcomb, espero que le vaya bien en su nuevo puesto. Judith, de los archivos, me comunicó la noticia de su traslado a Washington, D.C. Me alegro mucho de que mi humilde mensaje haya contribuido a dar a conocer su talento al mundo. Quería decirle que, gracias a su trabajo con los archivos familiares, he podido completar mi investigación sobre mi bisabuelo. Resultó que le concedieron la Estrella de Plata por salvar a compañeros heridos, aunque él mismo resultó herido. Esta información estaba en la carta que usted recuperó, pero no habíamos podido leerla antes. Gracias de nuevo por todo lo que ha hecho. Mis mejores deseos. Ashton Pryor. Frances respondió a la carta con una sonrisa, agradeciendo a Ashton sus amables palabras y su inesperado papel en el cambio de su vida. Era extraño cómo a veces los encuentros fortuitos podían llevar a puntos de inflexión. Los días se iban convirtiendo en semanas, las semanas en meses. Frances se había asentado por completo en Washington, estableciendo una rutina y conociendo a sus colegas. Los viernes solían reunirse en un pequeño bar cercano a los archivos para hablar de proyectos, compartir trucos profesionales y simplemente charlar. Una de esas tardes, Eleanor se sentó con Frances.
¿Cómo va la revista Janus? Casi terminada, respondió Frances. Solo quedan unas pocas páginas, las más estropeadas. Bien. Eleanor tomó un sorbo de vino. Cuando termines, tenemos otro proyecto interesante. Las cartas personales de John Kennedy a Nikita Khrushchev, que nunca se enviaron. Se encontraron en el archivo personal de Kennedy y ahora requieren una delicada restauración. Suena emocionante. A Frances se le iluminaron los ojos. Por eso estoy pensando en ti, sonrió Eleanor. Has demostrado ser no solo una técnica excelente, sino también alguien que comprende el valor de los documentos históricos, su dimensión humana. Frances sintió calor ante aquellas palabras. Aquí la valoraban no solo por sus habilidades, sino también por su forma de enfocar el trabajo, por su comprensión del significado profundo de lo que hacía. Esa noche, de camino a casa, se sorprendió a sí misma pensando que era realmente feliz. Por primera vez en años, se sentía en su sitio, haciendo un trabajo que no solo le reportaba dinero, sino una profunda satisfacción. Una mañana, unos 2 meses después de la mudanza, Frances revisó el correo y descubrió una carta del abogado de Harrison. Dentro estaban los papeles del divorcio, bien redactados, con un claro reparto de bienes. Harrison no reclamaba sus ahorros comunes, solo pedía que le dejaran la casa de Norwalk, lo cual le parecía justo. Frances se quedó mirando los papeles durante largo rato, sintiendo una extraña mezcla de emociones, ni pena ni arrepentimiento, más bien una ligera tristeza por los sueños de juventud que no se habían hecho realidad. Ella y Harrison se habían amado una vez, habían hecho planes para su futuro juntos, pero en algún momento habían perdido lo más importante, el respeto por los objetivos y las necesidades del otro. Firmó los papeles y los devolvió, cerrando ese capítulo de su vida. Ese mismo día, completó la restauración del diario Janus de la gente en su totalidad. Las últimas páginas fueron las más difíciles, pero también las más emocionantes. Contenían información sobre un momento crítico en el desarrollo de la bomba de hidrógeno soviética, cuando el proyecto estuvo a punto de cerrarse debido a una serie de pruebas fallidas. «Has hecho un trabajo increíble», dijo Eleanor cuando Frances le mostró el proyecto terminado. Ahora los historiadores podrán estudiar este documento único y quizá replantearse algunos aspectos de la Guerra Fría. «¿Qué pasó con el Janus?», preguntó Frances. «No hay entradas en el diario de a bordo después de julio de 1964. «No lo sabemos con seguridad», Eleanor negó con la cabeza. Según los informes oficiales, el agente fue evacuado una vez concluida la misión y vivió el resto de su vida con otro nombre. Pero hay versiones alternativas. Algunos historiadores creen que pudo quedarse en la Unión Soviética, quizá convirtiéndose en agente doble. Hay muchas dudas en sus últimos escritos, afirma Frances. Escribe sobre la inutilidad de la carrera armamentística, que los científicos de ambos bandos podrían trabajar juntos por el bien de la humanidad. Por eso son tan importantes estos documentos, asintió Eleanor. Muestran la dimensión humana de la historia, la complejidad de las decisiones tomadas en circunstancias extremas. Al día siguiente, Frances empezó a trabajar en las cartas de Kennedy. Era un reto muy diferente, no tanto técnico como emocional. Las cartas contenían las reflexiones personales del presidente sobre la crisis cubana, sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. «Querido presidente Khrushchev», escribió Kennedy en uno de los borradores, «hoy nos encontramos al borde de un abismo, un paso en falso y el mundo que conocemos dejará de existir. No puedo permitir que eso ocurra, y tú tampoco». Frances restauró cuidadosamente cada letra, cada palabra, sintiendo la responsabilidad de preservar estos documentos de importancia histórica. No eran solo papeles viejos, eran pruebas de momentos en los que se estaba decidiendo el destino del mundo. 3 meses después de la mudanza, recibió la notificación de que el proceso de divorcio había finalizado. Ya era oficialmente libre.
Aquella noche fue la primera vez que Frances se permitió pensar en el futuro, no en su carrera o su trabajo, sino en su vida personal. Quizá algún día conociera a alguien con quien pudiera construir una relación de igual a igual basada en el respeto mutuo. Pero no iba a darse prisa. Ahora mismo se sentía cómoda en su independencia. Los fines de semana, Frances solía visitar los museos y exposiciones que abundaban en Washington. Se matriculó en clases nocturnas de historia del arte, empezó a aprender español y se hizo socia de un pequeño gimnasio cercano a su casa. Su vida estaba llena de nuevos intereses, amistades y experiencias. Un día, mientras caminaba por la National Avenue, vio un cartel de una conferencia sobre métodos modernos de restauración de documentos históricos. Entre los ponentes figuraba su nombre. Eleanor la invitó a presentar una ponencia sobre la metodología desarrollada para la restauración del diario Janus. «¿Estás preparada para compartir tus conocimientos con la comunidad profesional?», dijo Eleanor cuando Frances le preguntó al respecto. «Tu técnica es única y merece un amplio reconocimiento». La idea de hablar en público era un poco desalentadora, pero también inspiradora. Frances empezó a preparar su presentación, seleccionando cuidadosamente el material, las fotografías, los ejemplos. Era un nuevo reto, pero se sentía preparada. Una semana antes de la conferencia recibió un mensaje del señor Foster. «Querida Frances, me ha encantado saber que vas a hablar en la conferencia de restauradores. Asistiré y espero poder felicitarte personalmente por tu éxito profesional. Saludos a Foster». Este pequeño vínculo con el pasado me hizo sonreír. El señor Foster siempre había sido bueno con ella y ahora podría demostrarle lo que había conseguido. El día de la conferencia, Frances se puso un nuevo traje de negocios azul marino y se peinó con un elegante recogido. Al mirarse en el espejo, apenas reconoce a la mujer en la que se ha convertido, segura de sí misma, profesional y dispuesta a compartir sus conocimientos con el mundo. Su informe fue acogido con gran interés. Las preguntas del público se sucedieron y Frances las respondió con pericia, sin la incertidumbre de antes. Tras el discurso, el señor Foster se acercó a ella. «Ha superado todas mis expectativas», le estrechó la mano calurosamente. «Cuando oí hablar por primera vez de tu pasión secreta por la restauración, no tenía ni idea de que te llevaría tan alto. Gracias por tu apoyo», dijo Frances con sinceridad. «Sin su comprensión, no me habría decidido a aceptar la oferta de los archivos nacionales». Hablando de Norwalk, el señor Foster vaciló un poco. Su ex marido ha sido nombrado recientemente decano del Departamento de Historia. Pensé que debía saberlo. Frances asintió, pero no se sintió diferente. La progresión profesional de Harrison era previsible y ya no era relevante para ella. «Me alegro por él», se limitó a decir. Por la noche, después de la conferencia, sus colegas la invitaron a celebrar su éxito en un restaurante. Frances se sentó entre personas de ideas afines, escuchó sus historias, compartió las suyas y se sintió parte de una comunidad en la que se la valoraba por su inteligencia, talento y profesionalidad. Cuando por fin volvió a casa, se sentó junto a la ventana con una copa de vino, contemplando Washington, D.C. de noche. Hace 6 meses no se habría imaginado una vida así, llena de trabajo interesante, reconocimiento y libertad de elección. Hace 6 meses había sido la sombra de su propio marido, una asistenta con un trabajo discreto en un archivo polvoriento. Frances tomó un sorbo de vino, sonriendo ante sus pensamientos. Hoy, en la conferencia, una chica joven, estudiante de conservación, se le acercó. «Me ha inspirado mucho tu ponencia, sobre todo la historia de cómo empezaste de forma autodidacta. ¿Podría pedirte unas prácticas algún día?». Esta petición conmovió a Frances. Ella, que siempre había estado al margen, ahora podía inspirar a otros, compartir sus conocimientos, ayudar a jóvenes talentos. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de que su vida acababa de empezar.
Tenía mucho trabajo por delante, cartas a Kennedy, nuevos proyectos, conferencias, quizá incluso enseñar o escribir su propio libro sobre técnicas de restauración. Pero, sobre todo, tenía por delante la libertad de ser ella misma, de desarrollarse, de seguir sus propios intereses sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Después de tomar una taza de café en el balcón, Frances tomó su camino habitual hacia el trabajo, pasando junto a los árboles en flor, a través de la pequeña plaza. Hoy tenía que empezar a trabajar en la última y más personal carta de Kennedy, escrita una semana antes de su asesinato. Eleanor la esperaba en los archivos con una sonrisa misteriosa. «Tengo noticias para ti, Frances. Después de tu charla en la conferencia, hubo una oferta de la institución Smithsonian. Están planeando una gran exposición sobre la Guerra Fría y les gustaría que les asesoraras en la restauración de los objetos expuestos». ¿El Smithsonian? Frances no podía creer lo que oía. «Pero eso es...» «Exacto», asintió Eleanor. «Una de las organizaciones culturales más prestigiosas del mundo, y te han elegido a ti, Frances. Tu talento ha sido reconocido». En ese momento, Frances se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta cuando decidió hacer el cambio. Su nueva vida no solo estaba cumpliendo sus expectativas, sino que estaba superando sus sueños más salvajes. Al entrar en su despacho, sacó con cuidado la última carta de Kennedy, preparándose para revivir las palabras de un hombre que no sabía que su tiempo estaba contado. Esto no era solo un trabajo, era una vocación en la que había encontrado su verdadero propósito. El sol primaveral brillaba al otro lado de la ventana, arrojando un cálido resplandor sobre la oficina. Frances se puso los guantes, encendió la lámpara especial y se inclinó sobre el documento, sintiendo la emoción familiar de tocar la historia. Su nueva vida acababa de empezar y estaba preparada para todos sus retos y oportunidades.